¿Te imaginas entrar a una guerra en el infierno del Chaco cargando un arma pesada, incómoda, que se atascaba en medio del combate y que además podía delatar tu posición en segundos? Pues eso fue exactamente lo que muchos soldados paraguayos vivieron con el MP-28, un subfusil que sobre el papel parecía moderno y letal, pero que en la realidad terminó convirtiéndose en una auténtica pesadilla para quienes tuvieron que usarlo bajo el calor brutal, el polvo y la desesperación de la guerra del Chaco. Y hoy, vamos a descubrir por qué los paraguayos odiaban esta arma hasta el punto de considerarla prácticamente maldita. Porque sí, cuando uno escucha hablar del MP-28 normalmente piensa en un arma alemana elegante, avanzada para su época, con una gran capacidad de fuego y apariencia intimidante. Pero una cosa es probarla en entrenamientos o en condiciones ideales y otra muy distinta es intentar sobrevivir con ella en uno de los conflictos más salvajes y extremos de toda Sudamérica. Y aquí es donde empieza la verdadera historia. La Guerra del Chaco no fue una guerra cualquiera. Fue una lucha brutal entre Paraguay y Bolivia por el control del Chaco Boreal, una región inmensa, seca, llena de espinas, calor insoportable y falta de agua. Los soldados no solo peleaban contra el enemigo, peleaban contra el hambre, las enfermedades, la sed y el propio terreno. Muchos morían sin siquiera disparar un tiro. Imaginen temperaturas extremas, marchas interminables y hombres completamente agotados intentando cargar equipo pesado durante días enteros. En ese contexto, cada kilo importaba, cada bala importaba, cada arma podía significar la diferencia entre volver vivo o morir abandonado en medio del monte. Y es aquí donde aparece el MP-28. A primera vista parecía un arma impresionante. Era un subfusil derivado de diseños alemanes posteriores a la Primera Guerra Mundial, con cargadores laterales y una cadencia de disparo bastante alta para la época. Sonaba moderno, sonaba eficiente, sonaba como una ventaja táctica, pero en la práctica muchos paraguayos terminaron odiándolo profundamente. ¿Y por qué ocurrió esto? Primero hay que entender algo fundamental. Paraguay no tenía enormes cantidades de armamento moderno. De hecho, durante gran parte de la guerra sufrió enormes limitaciones logísticas. Conseguir armas, repuestos y munición era extremadamente complicado. El país tenía menos recursos que Bolivia y dependía muchísimo de aprovechar cada rifle y cada bala. Eso significaba que no podían darse el lujo de equipar masivamente a todos sus soldados con subfusiles modernos como el MP-28. La cantidad de MP-28 disponibles era relativamente baja comparada con otros armamentos más comunes de la guerra. Muchos soldados seguían usando fusiles convencionales porque eran más fiables, más resistentes y mucho más fáciles de mantener en las condiciones infernales del Chaco. Y aquí empieza uno de los mayores problemas del MP-28. El arma era sensible al polvo. Y si hubo algo que jamás faltó en el Chaco, fue polvo. Polvo en la ropa, polvo en los ojos, polvo dentro de la comida, polvo dentro de las armas. El mecanismo del MP-28 podía atascarse con facilidad cuando la suciedad entraba en el sistema. Y en un combate real eso era aterrador. Imaginen estar escondidos en una trinchera mientras el enemigo avanza y, justo cuando necesitan disparar, el arma deja de funcionar. Ese miedo se convirtió en una realidad para más de un soldado. Pero eso no era todo. Otro problema enorme era el peso. Muchos creen que un subfusil automáticamente significa movilidad y ligereza, pero el MP-28 no era precisamente cómodo para largas caminatas bajo el calor extremo del Chaco. Entre el arma, la munición, el agua y el resto del equipo, los soldados terminaban cargando demasiado peso durante jornadas agotadoras. Y aquí hay algo importante que casi nunca se menciona. En la guerra del Chaco el agua valía más que las balas. Había soldados que soportaban días enteros con cantidades mínimas de agua. Algunos llegaban al límite absoluto del cuerpo humano. Entonces imaginen el nivel de frustración de cargar un arma pesada que además podía fallar en el peor momento. Poco a poco muchos combatientes empezaron a desconfiar del MP-28. Y todavía faltaba otro detalle clave: la munición. El MP-28 utilizaba cartuchos de pistola, lo que significaba que tenía menor alcance y potencia comparado con los fusiles tradicionales usados en la guerra. En enfrentamientos cercanos podía ser devastador, sí, pero el combate en el Chaco muchas veces ocurría a distancias donde los fusiles tenían ventaja absoluta. Entonces algunos soldados sentían que estaban peor equipados cuando llevaban el subfusil. Y aquí viene algo todavía más interesante. Muchos testimonios de la época muestran que los combatientes desarrollaban una relación casi emocional con sus armas. Si un rifle funcionaba bien, el soldado confiaba en él como si fuera parte de su propio cuerpo. Pero cuando un arma fallaba repetidamente, aparecía algo peor que el miedo. Aparecía el rechazo.
La sensación de estar condenado. Y el MP-28 terminó ganándose precisamente esa fama para varios paraguayos. Un arma maldita. Un arma que podía abandonarte cuando más la necesitabas. Ahora bien, tampoco significa que el MP-28 fuera inútil en absolutamente todos los casos. En combate cercano tenía una capacidad de fuego impresionante para la época y podía causar muchísimo daño en segundos. El problema es que la Guerra del Chaco no perdonaba los defectos técnicos. Las condiciones eran tan extremas que cualquier debilidad mecánica se convertía en una sentencia de muerte. Y hay algo que muchos olvidan cuando hablan de esta guerra. La mayoría de los soldados no eran militares profesionales altamente entrenados. Eran hombres jóvenes enviados a sobrevivir en uno de los lugares más hostiles del continente. Campesinos, obreros, personas comunes enfrentándose a un infierno real. Cuando les entregaban un arma esperaban que funcionara. Punto. No querían tecnología sofisticada. Querían sobrevivir. Y por eso los fusiles más simples y resistentes muchas veces terminaron siendo mejor valorados que armas más modernas pero delicadas. Ahora quiero que imaginen esta escena. Noche cerrada en el Chaco. Calor insoportable incluso después del atardecer. Silencio absoluto entre los árboles secos. De repente comienzan disparos enemigos. Todo explota en caos. Un soldado paraguayo intenta responder el fuego con su MP-28 y el arma se atasca. Ese instante podía decidirlo todo. Y probablemente por eso el odio hacia esta arma creció tanto entre algunos combatientes. Porque en la guerra no importa cómo luce un arma. Importa si te mantiene vivo. Y justamente ahí es donde el MP-28 empezó a perder la batalla psicológica entre quienes lo cargaban todos los días en el infierno del Chaco. Pero el problema del MP-28 no terminaba en los atascos. Había otro detalle que desesperaba a muchos paraguayos y era su mantenimiento. En una guerra normal quizá el arma podía funcionar correctamente con limpieza constante y piezas en buen estado, pero en el Chaco eso era casi imposible. El calor, la arena y el sudor destruían todo rápidamente. Las armas sufrían muchísimo y el MP-28 parecía especialmente vulnerable. Además, conseguir repuestos era un verdadero dolor de cabeza. Paraguay no tenía una industria militar gigantesca ni una cadena logística perfecta. Cada arma dañada era un problema enorme. Y cuando un subfusil empezaba a fallar varias veces, muchos soldados simplemente preferían abandonarlo y volver a rifles más fiables. Y aquí viene algo curioso. Aunque el MP-28 tenía una apariencia moderna e intimidante, muchos combatientes desconfiaban de él psicológicamente. En combate, la confianza en el arma lo es todo. Si un soldado duda, aunque sea un segundo, puede morir. Y varios paraguayos sentían que el MP-28 no era digno de confianza. Por eso poco a poco comenzó a ganar esa fama oscura de arma maldita dentro de ciertos grupos de soldados. Otro motivo por el que el MP-28 fue tan criticado tenía que ver con el tipo de combate de la Guerra del Chaco. Mucha gente imagina enfrentamientos constantes a corta distancia, pero la realidad era más compleja. Había emboscadas, ataques rápidos y tiroteos cercanos, sí, pero también enormes distancias y posiciones defensivas donde los fusiles tradicionales dominaban completamente. El MP-28 utilizaba munición de pistola y eso limitaba muchísimo su alcance efectivo. Mientras un fusil podía atacar desde más lejos con mayor precisión y potencia, el subfusil obligaba muchas veces a acercarse demasiado al enemigo. Y en el Chaco acercarse demasiado podía ser prácticamente un suicidio. Además, el consumo de munición era brutal. El arma disparaba rápido y los soldados podían vaciar cargadores en segundos bajo presión. El problema era que transportar munición extra en medio del calor extremo resultaba agotador. Cada bala pesaba, cada cargador ocupaba espacio, y cuando las líneas de suministro fallaban, quedarse sin munición era una pesadilla real. Y hay algo todavía más impresionante cuando analizamos esta historia. Muchos soldados paraguayos literalmente aprendieron a valorar más la resistencia que la modernidad. En otras palabras, preferían un arma vieja pero confiable antes que una más avanzada que pudiera fallar. Eso explica por qué algunos fusiles clásicos terminaron siendo mucho más queridos por los combatientes. Tal vez disparaban más lento, pero seguían funcionando incluso cubiertos de tierra y barro. En cambio, el MP-28 requería más cuidados en una guerra donde cuidar cualquier cosa era casi imposible. Imaginen el nivel de sufrimiento en el Chaco. Hombres caminando durante horas sin agua suficiente, soportando enfermedades, picaduras, hambre y temperaturas extremas. En esas condiciones, nadie quería cargar un arma pesada y delicada. Y justamente ahí es donde nació gran parte del odio hacia el MP-28. No porque fuera el peor arma del mundo, sino porque estaba atrapado en la peor guerra posible para un arma así.
También hay que entender que la Guerra del Chaco fue una guerra psicológica. El miedo estaba en todas partes. Muchos soldados combatían agotados física y mentalmente. Cuando un arma fallaba en medio de una emboscada, ese recuerdo quedaba marcado para siempre. Algunos combatientes comenzaron a asociar el MP-28 con mala suerte, muerte y desesperación. Y aunque técnicamente podía ser un arma peligrosa en distancias cortas, la reputación negativa terminó creciendo muchísimo más rápido que sus ventajas. De hecho, algunos testimonios cuentan que varios soldados preferían capturar armas enemigas o usar rifles más tradicionales antes que depender completamente del subfusil alemán. Y eso dice mucho, porque en una guerra tan brutal, los soldados no elegían el arma más bonita. Elegían la que creían que les daría más posibilidades de regresar vivos. Al final, el MP-28 quedó marcado como una de esas armas que prometían mucho más de lo que realmente podían ofrecer en combate extremo. Sobre el papel parecía moderno, rápido y aterrador. Pero la Guerra del Chaco destruyó esa imagen rápidamente. El polvo, el calor, la poca cantidad disponible, los problemas logísticos, el peso y la desconfianza. ¿Por qué el FAL fue el fusil más odiado en Latinoamérica y por qué miles de soldados llegaron a maldecir el arma que otros consideraban una leyenda de guerra? Cuando escuchas hablar del FAL normalmente aparecen palabras como poderoso, resistente, histórico o incluso uno de los mejores fusiles de batalla jamás creados. Pero aquí aparece una pregunta bastante incómoda. Si era tan bueno entonces, ¿por qué tantos soldados en Latinoamérica terminaron odiándolo? Y créeme, porque la historia detrás de esto es mucho más extraña de lo que parece. Estamos hablando de un arma que estuvo presente en golpes militares, guerras, selvas, montañas y conflictos brutales donde la supervivencia dependía de algo muy simple. Tu fusil tenía que responder cuando más lo necesitabas. Imagínate esto por un momento. Estás caminando durante horas bajo un calor insoportable. Llevas mochila, munición, agua, equipo médico y un uniforme que poco ayuda a soportar el clima. El sudor cae por la cara, los pies pesan como si fueran de piedra y de repente aparece algo que empieza a convertirse en tu peor enemigo. Tu propio fusil. Porque sí, el FAL tenía una característica que muchos soldados odiaban desde el primer día y esa característica era su peso. Y aquí es donde la historia empieza a ponerse interesante. El FAL nació en una época completamente distinta a la actual. Después de la Segunda Guerra Mundial, muchos países buscaban un arma capaz de reemplazar los viejos fusiles de cerrojo que habían dominado el combate durante décadas. Querían algo moderno, rápido y con una potencia brutal. Y apareció una respuesta que parecía perfecta: el fusil Automatique Leger. Curiosamente, su nombre significa fusil automático ligero. Y aquí viene una de las mayores ironías de la historia militar. Ligero realmente no era. Dependiendo de la versión, un FAL cargado podía acercarse peligrosamente a los 5 kilos o incluso superarlos con accesorios. Tal vez alguien piense que 5 kilos no parecen mucho, pero ahora imagina cargarlo durante 10 horas seguidas mientras cruzas selva, barro, montañas y terrenos complicados. La historia cambia bastante, especialmente en Latinoamérica, porque una cosa es utilizar un arma pesada en carreteras europeas o terrenos abiertos y otra muy diferente es usarla en selvas tropicales o zonas montañosas donde cada gramo importa. Y muchos soldados comenzaron a darse cuenta de algo muy rápido. Mientras ellos cargaban un fusil enorme y pesado, otros combatientes aparecían con armas más pequeñas y ligeras que permitían moverse mucho más rápido. Aquí comenzó a crecer el odio, porque cuando una guerra empieza nadie piensa demasiado en el peso del arma. Pero después de semanas o meses el cuerpo empieza a pasar factura. Y las quejas comenzaron a aparecer. Demasiado pesado, demasiado largo, difícil de mover en espacios reducidos. Y esto apenas era el comienzo, porque el tamaño también se convirtió en un problema enorme. El FAL tenía una longitud considerable y eso podía ser una pesadilla en ciertos entornos. Imagínate entrar en una casa durante un combate urbano. Imagínate moverte entre árboles muy juntos. Imagínate bajar por terrenos inclinados con vegetación por todas partes. Cada movimiento podía convertirse en una lucha contra tu propio fusil. Y mientras tanto otras armas empezaban a demostrar ventajas evidentes. Pero espera, porque todavía no hemos llegado a la parte más polémica. Porque muchos soldados podían soportar un arma pesada. Podían soportar un fusil largo. Pero hubo algo que terminó desesperando a muchísima gente. El retroceso. Porque el FAL disparaba una munición muy poderosa. El cartucho 7.62 por 51 milímetros, y ese cartucho tenía una capacidad brutal para impactar objetivos a largas distancias. La potencia era enorme. Podía atravesar obstáculos con mucha más facilidad que otros calibres más pequeños. Pero toda ventaja tiene un precio.
Y ese precio era sentir prácticamente una patada constante sobre el hombro. Disparar unas pocas veces no era un problema. Disparar durante horas en combate era una historia completamente distinta. Y aquí surge una pregunta que muchos soldados se hacían. ¿De qué sirve tener tanta potencia si controlar el arma se vuelve más complicado? Porque cuando el combate se vuelve caótico, la velocidad importa. La precisión importa. La movilidad importa. Y el FAL empezó a demostrar que no siempre era el rey absoluto que muchos imaginaban. Pero lo que ocurrió después haría que algunos soldados pasaran del simple cansancio a un auténtico odio. Porque el problema no era solo cargarlo. No era solo moverlo. Lo peor estaba por llegar. Y créeme, porque cuando lleguemos a una guerra concreta donde el FAL se volvió protagonista, entenderás por qué algunos jamás quisieron volver a verlo. Y el problema empezó a hacerse todavía más evidente cuando el FAL llegó a los escenarios reales de combate en Latinoamérica. Sobre el papel era una máquina impresionante, potente, resistente y capaz de alcanzar blancos a largas distancias. Pero una cosa es una hoja con especificaciones y otra completamente distinta es el campo de batalla. Porque el barro no perdona, la humedad no perdona y el cansancio tampoco perdona. Muchos soldados comenzaron a decir algo que parecía absurdo. El arma era buena, pero sentían que luchaban contra ella. Mientras otros fusiles permitían movimientos más rápidos, el FAL exigía más esfuerzo físico. Después de varias horas patrullando, el cansancio aparecía antes de lo esperado y eso podía significar una diferencia enorme cuando la vida estaba en juego. Y aquí surge otra pregunta. ¿Puede un arma excelente convertirse en una carga simplemente por el lugar donde se utiliza? Porque todavía falta una pieza muy importante de esta historia. Otro problema que generó críticas fue el fuego automático. Sobre el papel sonaba espectacular. Tener un fusil potente capaz de disparar ráfagas parecía una ventaja enorme. Pero la realidad golpeó bastante fuerte. El potente cartucho 7.62 generaba un retroceso considerable y controlar ráfagas largas no era algo sencillo. Muchos disparos terminaban elevándose demasiado rápido y la precisión desaparecía casi por completo. En algunos casos, los propios soldados preferían usarlo prácticamente como un arma semiautomática. Y entonces comenzó a aparecer una duda enorme entre muchos militares. Si la mayoría terminaba disparando tiro a tiro, entonces ¿para qué cargar con un fusil tan pesado? Mientras tanto, otro rival comenzaba a ganar terreno poco a poco. Fusiles más ligeros y compactos empezaban a demostrar ventajas muy claras. Armas que permitían cargar más munición y moverse con mayor rapidez. Porque aquí existe algo que mucha gente no piensa. Si cada cargador pesa menos, puedes llevar más cantidad encima. Y en un combate largo eso importa muchísimo. Algunos soldados comenzaron a mirar otras armas y pensaban algo bastante simple. Tal vez menos potencia no era necesariamente peor si a cambio podías correr más rápido, cansarte menos y disparar con mayor facilidad. Y esa idea empezó a extenderse, pero probablemente uno de los casos más conocidos llegó durante la Guerra de las Malvinas. Soldados argentinos utilizaron distintas variantes del FAL en condiciones extremadamente difíciles. Aquí hay algo importante. Argentina no perdió la guerra por culpa del FAL. Las razones fueron muchísimo más complejas y tuvieron relación con logística, entrenamiento, situación estratégica y apoyo militar. Pero algunos veteranos sí mencionaron ciertos inconvenientes relacionados con el arma. Las bajas temperaturas, el agotamiento físico y las condiciones extremas hacían que cargar un fusil grande y pesado se volviera aún más duro. Y cuando un soldado pasa hambre, frío y cansancio, cualquier kilo extra parece multiplicarse. Y lo curioso es que pese a todas esas críticas, el FAL también tenía soldados que lo adoraban. Porque era resistente, tenía una potencia brutal y podía funcionar en situaciones donde otras armas podían fallar. Aquí aparece la gran contradicción. El mismo fusil que algunos consideraban una pesadilla, para otros era casi perfecto. Entonces la verdadera pregunta no era si el FAL era bueno o malo. La pregunta era otra. El problema era el arma o el lugar y la forma en que se utilizó. Porque lo que ocurrió después haría que la historia del FAL diera un giro todavía más sorprendente.